tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte. Te abrazo con cariño. Alejandro Díaz de León, gobernador de Banco de México. ¿Estamos teniendo algún problema? No, ahorita enlazamos. Alejandro, te abrazo con mucho cariño. ¿Cómo estás? Buenas noches. Creo que estamos teniendo algún problema en la comunicación, ¿no? A ver, vamos a reenlazarlo y como ustedes lo saben, por unanimidad, la Junta de Gobierno de Banco de México tomó la decisión de disminuir 50 puntos base, es decir, a 5%, la tasa de referencia interbancaria. Expone que hay una contracción profunda causada por el coronavirus y pues, las revisiones que se hacen a la baja del Producto Interno Bruto. Les recuerdo que ayer el Fondo Monetario Internacional hablaba de una disminución de 2 dígitos del Producto Interno Bruto. Yo creo que, como lo ven prácticamente todos los analistas, todos quienes ven con hechos, con datos, el comportamiento de la economía, que así va a ser una muy fuerte contracción. Ahora sí ya tengo en la línea y te abrazo con mucho cariño, querido Alejandro Díaz de León. Buenas noches. No, creo que seguimos teniendo problemas. Entonces, la determinación de política monetaria, le voy a seguir argumentando, dando datos. Espero que ya podamos enlazar la llamada. Se da en un contexto complicado, porque mire, hay quienes dicen, países que no tienen grado de inversión han hecho mayores disminuciones a su tasa de referencia. Sí, también han tenido corridas. Sí, también han tenido desorden en sus sistemas cambiarios, en sus sistemas financieros. Y es en este entorno, es en este tipo de cosas donde debemos entender dónde estamos parados. La política monetaria de Banco de México ha sido activa, muy activa. Desde agosto del año pasado eh, ha disminuido 300 puntos base. Hay que recordar que Banco de México fue el instituto central que más fuerte y más rápido aumentó la tasa de referencia en una política que hoy sabemos que a toro pasado funcionó, que hoy ha tenido tranquilidad. Y la decisión de política monetaria de hoy de bajar por unanimidad 50 puntos base habla de un entendimiento completo, de un entendimiento integral por parte de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, de Banco de México, perdón, de dónde está la situación. Una caída más prolongada de la economía, una caída más profunda de lo que se esperaba y en la que Banco de México creo que lo está sortando bien. Espero que ahora sí la tercera sea la vencida. Te abrazo con cariño, querido Alejandro Díaz de León. Igual, David, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo llega la Junta de Gobierno a la determinación de política monetaria que se anuncia hoy? Sí, hemos estado enfrentando una situación por demás compleja, por la severidad, por un lado, de las afectaciones económicas asociadas a la pandemia. La contracción a nivel mundial y nacional son muy dramáticas y en algunos sectores son verdaderamente sin precedentes. Y esto pues claramente sigue el ritmo del confinamiento y del distanciamiento social que se ha impuesto para evitar el aceleramiento del contagio. Y claramente tiene su razón fuera de la actividad económica y por lo mismo es difícil pronosticar y modelar tanto la afectación como la propia recuperación. Sabemos y mencionamos que algunos organismos multilaterales han estado revisando los pronósticos de crecimiento a la baja para el mundo y para México también. Entonces, por un lado es ese choque en la actividad económica y por otro es el choque financiero. El choque financiero, pues es básicamente las economías emergentes hemos sufrido una depreciación del tipo de cambio, si bien se ha mitigado en las últimas semanas, pero seguimos teniendo un tipo de cambio pues que se ha depreciado respecto a lo que teníamos antes del COVID. Y por otro lado, también hemos tenido un acomodo de flujos de capital, hemos tenido una reducción de la tenencia de valores gubernamentales por parte de no residentes, significativa en el caso de México, y que eso implica que debemos de balancear estos dos elementos. Y creo que en la Junta de Gobierno llevamos pues varias acciones
con reducciones de 50 puntos base. En esta ocasión dejamos la tasa en un nivel de 5%. Sentimos que es un buen balance para la condición que enfrenta la economía y también los mercados financieros. Ahora bien, ¿qué, siendo muy difícil pronosticar qué tan más profunda se puede ver la crisis en la economía, qué tan cerca, qué tan lejos están los miembros de la Junta, pues, de estimaciones como la del Fondo Monetario Internacional? Yo creo que pues hace 4 semanas más o menos cuando sacamos nuestro informe trimestral, en lugar de un escenario central, y lo platicamos en su momento, teníamos 3 escenarios que iban a depender un poco de qué tan persistente iba a ser la pandemia y cómo podía presentarse la recuperación. Yo creo que seguimos pues viendo que la información disponible y seguimos atentos a la información de actividad que venga mañana y en las siguientes semanas, pues está mostrando que en abril tuvo una contracción muy significativa, si bien con la cierta pues regreso a actividad productiva en mayo y en junio esto pudiera mitigarse, pues difícilmente, a lo mejor se mitiga y se reduce parte de la caída, pero difícilmente tendremos un entorno pues muy propicio para el crecimiento. Entonces, la verdad creo que para este año sí están dominando las revisiones a la baja. Y para el año siguiente, pues hay mucha incertidumbre todavía. Muchos de estos organismos tienen una recuperación muy importante, pero resta ver cómo se desenvuelven las cosas en lo que resta del año. Desde tu punto de vista, Alejandro, ¿se debería abrir la economía aún considerando la pandemia? Yo he sostenido que una apertura limitada permitiría paliar los efectos negativos en la economía. Yo diría que probablemente el primer ejemplo que tuvimos, que fue el de China, de un contagio muy rápido, pero una contención también muy ágil y con mucho impacto. Pensamos que ese podía ser el efecto en otros países. Nos hemos dado cuenta que no es el caso, por diversas razones, diferencias entre nuestras economías y la economía china. Por ejemplo, en América Latina hemos tenido casos de países que han sido más estrictos que nosotros en materia de contagio y que han tenido otra vez pues un incremento importante en el número de contagios y de fallecimientos. Creo que en las economías emergentes, pues por la propia necesidad de pues buscar ingresos y también la propia pues también en los centros urbanos y en algunos lugares donde hay pues una densidad poblacional más alta, pues hace a lo mejor más difícil el poder tener algunos de estos confinamientos con el éxito que lo han tenido otras economías. Y eso nos deja este dilema de cómo podemos acompañar mejor a la sociedad a enfrentar este choque. De qué medida podemos tener ciertos cambios en la manera en cómo nos conducimos para minimizar el contagio, pero también que pueda tener algo de pues regreso a una actividad productiva que pues para muchos mexicanos es necesaria. Cuando vemos el incremento en el desempleo ha sido muy significativa, la pérdida de negocios también, y eso pues también tiene un efecto. Estamos en una difícil disyuntiva, yo creo que todos los países, de tratar de tener cierta normalidad, pero con mucha prudencia y con mucho cuidado. Querido amigo, te mando un abrazo con muchísimo cariño y te agradezco que me hayas tomado la llamada. David, siempre un gusto, muy buenas noches, un saludo. Que te vaya muy bien, muy buenas noches. Es muy difícil, o sea, es muy difícil decir la pandemia. Yo creo que tenemos, o no creo, estoy seguro, estoy convencido desde el fondo de mi corazón que seguir manteniendo cerrada la economía es más dañino. Tenemos que evitar que el sistema de salud sea rebasada, que es un asunto diferente, muy diferente a abrir ya y volver a toda la normalidad. Debemos tener orden, debemos tener medidas de sana distancia, pero también tenemos que aprender a vivir con el virus. Ya vimos que no viene pronto la vacuna. Ya vimos que no hay medicina cercana. Dadas esas dos condiciones, no podemos o no debemos
permitirle a una enfermedad hacernos tanto daño.